El amanecer aún no había roto el horizonte cuando la base aérea de Duxford comenzó a despertar. La oscuridad era espesa y sobre el asfalto húmedo brillaban los reflejos naranjas de las lámparas de mantenimiento. Un viento gélido arrastraba el olor a combustible, aceite y metal, mientras los mecánicos corrían entre las alas, ajustando pernos, verificando presiones, gritando códigos que solo ellos entendían. Eran las 04:47 de la madrugada, y el silencio que precedía al estruendo parecía casi sagrado. En cuestión de minutos, el cielo de Inglaterra sería testigo de algo que los propios aliados consideraban imposible: lanzar más de 200 aviones de combate en apenas 10 minutos, sincronizados, alineados y listos para una misión que decidiría el rumbo de la guerra. Durante semanas los estrategas habían dicho que el plan no funcionaría. Demasiado arriesgado, decían los oficiales británicos. Demasiados aviones, muy poco tiempo. Pero los norteamericanos tenían otra palabra grabada en su ADN: improvisar. Y cuando el general James Iron Will Anderson escuchó a sus hombres dudar, solo respondió una frase: si el enemigo cree que es imposible, entonces es exactamente lo que haremos. La base entera se movía como una orquesta sin partitura. Los bombarderos B-17 Flying Fortress rugían como gigantes metálicos, mientras los P-51 Mustang aguardaban su turno, con los motores girando al borde del sobrecalentamiento. Cada piloto sabía que el margen de error era cero. Una turbina fallida o un despegue fuera de tiempo podía convertir la pista en una bola de fuego. Dentro del hangar, los rostros jóvenes de los pilotos eran iluminados por la luz temblorosa de una lámpara. Algunos escribían cartas que tal vez nunca enviarían. Otros simplemente observaban sus manos temblar sobre los guantes de cuero. La media de edad era de 22 años. Niños que habían crecido con cómics de superhéroes y que ahora llevaban en sus espaldas la responsabilidad de una nación. En la torre de control, un reloj marcaba cada segundo con un sonido que se mezclaba con el rugido creciente de los motores. El comandante de operaciones, un hombre de cabello gris, observaba los monitores con una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que si la sincronización fallaba, la mitad de la flota se estrellaría antes siquiera de dejar el suelo. De pronto, una voz resonó por los altavoces, cortando el aire con precisión militar. «Atención, escuadras Delta, Bravo y Eagle, inicien secuencia de arranque». Y el infierno comenzó. Uno a uno, los motores se encendieron con un rugido que hizo temblar las ventanas. Las hélices giraban tan rápido que el aire mismo parecía doblarse. Los mecánicos se cubrían los rostros ante la ola de polvo y calor, mientras los primeros bombarderos rodaban hacia la pista, iluminados por la luz tenue de los faroles. A cada lado, filas interminables de aviones aguardaban la orden de despegar. El sonido era ensordecedor, como si cientos de dragones mecánicos despertaran al mismo tiempo. Y en medio de aquel caos controlado, los hombres mantenían la calma de quien ha aceptado su destino. Cuando el reloj marcó las 05:00 en punto, el general Anderson levantó su radio y pronunció las palabras que quedarían grabadas en la historia militar de Estados Unidos: «Liberen al cielo». En los siguientes 600 segundos, la base entera se transformó en un espectáculo de precisión y locura. Uno tras otro, los aviones comenzaron a ascender, levantando columnas de polvo y fuego, rugiendo sobre las nubes bajas de la madrugada. Desde el suelo parecía un enjambre infinito de acero cruzando el horizonte, un ejército alado decidido a desafiar las leyes de la física y del miedo. Aquella mañana, mientras el último avión desaparecía en la bruma, un joven mecánico dejó caer su llave inglesa al suelo y murmuró para sí mismo, incrédulo: «Lo lograron, realmente lo lograron». Lo que siguió después, el objetivo de aquella operación secreta, el destino de los hombres que partieron y el impacto que cambiaría el curso de la guerra,
sería recordado como uno de los actos más audaces jamás ejecutados por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El primer avión se elevó apenas unos segundos después de la orden. El B-17 número 201, apodado The Iron Maiden, rugió sobre la pista y desapareció entre la niebla con un estruendo que hizo vibrar los hangares. Detrás de él, como una avalancha perfectamente coreografiada, los demás aparatos siguieron uno tras otro, levantando nubes de polvo y fuego. Desde abajo, parecía un río de acero ascendiendo hacia un cielo que aún no había amanecido. Dentro de las cabinas, los pilotos apenas respiraban. El vidrio se empañaba por el vapor de su aliento y las vibraciones del motor hacían temblar los instrumentos. Cada movimiento debía ser exacto. Una desviación mínima, un error de coordinación y dos aviones podrían colisionar en el aire, convirtiendo la misión en una catástrofe antes de comenzar. El capitán Edward Eddie Monroe, líder del Escuadrón Bravo, apretó el control con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Había despegado cientos de veces, pero nunca con tantos hombres siguiéndolo, confiando en su liderazgo y en su pulso. Mientras ascendía, miró por la ventanilla. A su izquierda, un Mustang P-51 subía a su misma altura. Su piloto le saludó con un breve gesto del ala. En aquel instante, Monroe comprendió que estaban presenciando algo que el mundo jamás había intentado. El cielo sobre Inglaterra era una sinfonía de motores. Los bombarderos pesados avanzaban a ritmo constante, mientras los cazas de escolta trazaban círculos de protección, como abejas defendiendo su colmena. En cuestión de minutos, el radar confirmaría lo impensable. Más de 200 aviones en el aire, lanzados en menos de 10 minutos, volando en formación perfecta hacia el corazón de Europa ocupada. Los hombres sabían poco sobre el destino de la misión. Solo que debían cruzar el Canal de la Mancha, alcanzar los cielos del norte de Francia y golpear un complejo de fábricas que alimentaba la maquinaria bélica nazi. Pero la verdadera batalla no estaba allá, sino dentro de cada uno. Porque más allá del ruido y la disciplina, había un enemigo silencioso, el miedo. Bravo 1 a comando central, altitud 5.000 pies y ascendiendo, informó Monroe con voz firme, aunque su garganta estaba seca. Recibido, Bravo 1. Mantenga velocidad. Escuadra Delta a 3 kilómetros al oeste, respondió la torre. Los cascos zumbaban con interferencias y cada mensaje era una línea de vida. Las ondas de radio se cruzaban como oraciones enviadas al cielo. A veces, un silencio de 5 segundos parecía eterno. En la cabina trasera, el artillero John Parker sostenía una foto arrugada. Su esposa Mary, sonriendo con un vestido de verano. La llevaba en cada vuelo, pegada con cinta al panel del cañón. Mientras ajustaba la mira, sus labios se movieron sin sonido, murmurando una plegaria que el rugido del motor devoró. Por debajo de las nubes, el mundo dormía. Las aldeas inglesas apenas comenzaban a despertar, sin saber que sobre sus tejados volaba el mayor esfuerzo coordinado que la humanidad había intentado. Las sombras de los aviones cruzaban los campos como espectros, y en el horizonte el amanecer finalmente rompió el cielo, una línea dorada sobre un océano de acero. Los pilotos sintieron la luz en los rostros y por un segundo, incluso en medio del miedo, hubo belleza. La guerra tenía su propio tipo de poesía, aquella en la que cada nota se escribe con combustible y valor. El reloj de Monroe marcaba las 05:10. En tierra, la torre de control confirmaba lo imposible. Todas las unidades lanzadas. Repetimos, todas las unidades están en el aire. Los operadores se miraron sin hablar. Algunos sonrieron, otros simplemente lloraron. Habían desafiado las matemáticas, la física y las expectativas humanas. Pero allá arriba, los hombres aún no sabían si ese récord sería un triunfo o una sentencia. El silencio no duró mucho. A las 05:26,
Cuando la formación cruzaba el canal, el radar enemigo los detectó. Las sirenas alemanas comenzaron a rugir desde Normandía hasta el interior de Francia. En minutos, los Messerschmitt Bf-109 despegarían para interceptarlos. El aire tranquilo del amanecer se transformó en el preludio de una tormenta. «Contacto en el radar», avisó el operador de cola. «Mantengan formación», respondió Monroe. Su voz era firme, pero el pulso le traicionaba. Por el comunicador, cientos de voces se mezclaban. «Delta 1 a Bravo. Visual al enemigo a 12 kilómetros. Aquí Eagle. Recibimos interferencias. Mantengan altura. No rompan formación». Y entonces los vieron. A través de la neblina matinal, pequeños destellos plateados surgieron del horizonte. Los cazas enemigos venían en picada, veloces, como flechas de acero. El cielo se llenó de líneas de fuego trazador, ráfagas que cruzaban el aire como relámpagos rojos. La calma desapareció, y lo que quedaba era puro instinto. Los artilleros giraron sus torretas, los cañones comenzaron a rugir, y en segundos el aire se convirtió en un infierno tridimensional. Explosiones, humo, gritos por la radio, órdenes cortadas, plegarias interrumpidas. Cada segundo era una eternidad suspendida entre la vida y el vacío. Aún así, los pilotos no rompieron la formación. Habían prometido mantenerse unidos, y lo hicieron. A través de fuego y metralla, los 200 aviones siguieron volando en el mismo compás, como si una sola mente los guiara. Era la prueba definitiva de disciplina y coraje, una danza mortal sobre un cielo que ardía. Monroe apretó el micrófono y gritó entre el estruendo: «No nacimos para retroceder, muchachos, sigan adelante». Y siguieron. Las nubes comenzaron a teñirse de rojo con los primeros rayos del sol y el reflejo de las explosiones. A lo lejos, los cazas enemigos se dispersaban, algunos derribados, otros sin combustible. El rugido del cielo comenzaba a silenciarse. Cuando finalmente cruzaron la línea de combate y el radar marcó el espacio seguro, Monroe soltó un suspiro que no recordaba haber contenido. Miró el horizonte y pensó que el mundo allá abajo jamás sabría lo que acababan de lograr. Habían hecho lo imposible y aún quedaba lo más difícil: regresar con vida. En tierra, el general Anderson observaba el cielo vacío y encendía un cigarrillo con las manos temblorosas. «Dios los acompañe», susurró, y el humo ascendió como una oración sin destino. El reloj marcaba las 05:42 cuando los primeros bombarderos cruzaron el norte de Francia. Abajo, la tierra era una mezcla de sombras y destellos, pueblos dormidos, ríos plateados, carreteras vacías. El sol comenzaba a filtrarse por las nubes y la luz dorada convertía el paisaje en una pintura surrealista, un paraíso que no tardaría en convertirse en infierno. En el interior del B-17 Iron Maiden, el capitán Edward Monroe ajustaba el rumbo con precisión quirúrgica. A su lado, el copiloto, el teniente Mark Reynolds, sostenía un mapa lleno de anotaciones a lápiz, garabateadas a medianoche. Sus ojos rojos delataban el cansancio, pero su voz seguía firme. Objetivo a 22 minutos. Rumbo 163. Mantenga velocidad y altitud. Recibido, respondió Monroe sin apartar la vista del horizonte. El objetivo era una planta de ensamblaje alemana en las afueras de Amiens, un complejo industrial que producía piezas esenciales para los cazas enemigos. Era una ciudad aparentemente tranquila, pero bajo sus techos se escondía la maquinaria que alimentaba la guerra. Destruirla significaba cortar el pulso de la Luftwaffe, pero también implicaba volar sobre uno de los sistemas antiaéreos más letales de Europa. El aire se volvió más denso. Los operadores de radio informaron interferencias, y de pronto, un sonido metálico estremeció la cabina. ¡Clang! ¿Qué fue eso?, preguntó Reynolds. «Fragmento perdido, probablemente». Monroe no terminó la frase. Fuera, una nube negra se expandía lentamente.
El enemigo ya sabía que estaban allí. A las 05:55, el cielo se iluminó con los primeros fogonazos de las baterías antiaéreas. Ráfagas ascendían desde el suelo como raíces de fuego buscando el cielo. Los pilotos ajustaron las formaciones, los artilleros giraron las torretas y el rugido del aire se mezcló con el silbido de las explosiones. «¡Fuego a las 12 en punto!», gritó el artillero Parker desde la torreta trasera. «Mantengan curso», ordenó Monroe. «Repito, no rompan formación». Era una lluvia de acero. Cada explosión hacía vibrar el fuselaje como si fuera de papel. Las esquirlas golpeaban los costados, dejando agujeros del tamaño de un puño. Pero los hombres seguían allí, sosteniendo el rumbo con los dientes apretados y la fe colgando de un hilo. En el avión de la Escuadra Delta, el piloto Charles Chuck Miller perdió un motor. Su bombardero comenzó a inclinarse peligrosamente hacia la izquierda. Por radio se escuchó su voz entrecortada. «Delta 4 reporta motor 2 fuera. Intentaremos mantener altitud». Desde otra nave alguien respondió: «Estamos contigo, Chuck. No te quedes atrás». Era la promesa de los hombres del aire. Ninguno vuela solo. El aire se tornó rojo y gris. Las nubes se mezclaban con el humo y los fragmentos metálicos. El olor a pólvora y aceite llenaba las cabinas. A través del visor, Monroe pudo ver el resplandor del amanecer reflejado en los cascos de los demás pilotos. Jóvenes convertidos en sombras doradas, sostenidos solo por la voluntad. De pronto, la voz del navegante resonó. «¡Objetivo a la vista!». El silencio se impuso por un instante. Allá abajo, entre la bruma y el humo, se extendía el complejo industrial. Una maraña de techos metálicos, torres de humo y estructuras que parecían dormidas. Pero no lo estaban. Las baterías antiaéreas rodeaban la planta disparando sin cesar. Era una fortaleza viva. «Altitud 9.000 pies. Preparados para abrir compuertas», ordenó Monroe. El mecánico asintió y jaló la palanca. El sonido de los engranajes metálicos retumbó como un eco antiguo. Las compuertas del vientre del avión se abrieron lentamente, revelando el cargamento mortal. Bombas Mark 82 de 500 libras alineadas y listas. En el intercomunicador, una voz temblorosa: «Por favor, Dios, que caigan donde deben». El bombardero Iron Maiden se colocó en posición. Los demás siguieron su línea, uno tras otro, exactos como engranajes de un reloj. El cielo entero parecía moverse al mismo ritmo. La operación, planeada para durar 10 minutos de lanzamiento, debía ejecutarse sin margen de error. El marcador de sincronía comenzó a parpadear. 5, 4, 3, 2... «¡Ahora!», gritó Monroe. Las bombas cayeron. Primero, después, silencio. Un rugido profundo, como si el mundo mismo respirara fuego. Columnas de humo se elevaron del suelo, una tras otra, como si una mano invisible golpeara la tierra. El aire se expandió con la onda de choque, los aviones se sacudieron violentamente y el cielo se llenó de luz y polvo. Desde arriba, los pilotos pudieron ver cómo la fábrica entera desaparecía bajo una nube negra que crecía como una flor del infierno. En la torre de observación aliada, los analistas miraban las imágenes transmitidas en directo desde los aparatos de reconocimiento. Nadie habló. Uno de ellos se quitó los auriculares y dijo en voz baja: «Impacto directo». Y por primera vez en semanas, alguien sonrió en la sala de control. Pero en el aire, el infierno aún no terminaba. Los cazas alemanes reaparecieron más numerosos, más furiosos. Se lanzaron sobre la retaguardia del escuadrón americano como lobos. El Delta 4, el avión de Chuck Miller, recibió una ráfaga directa. Las llamas envolvieron el ala derecha. Su voz, entrecortada y ahogada por el humo, resonó por última vez en los canales. «Díganle a mi madre que volé alto», y desapareció en el resplandor. Monroe apretó los dientes. No podía mirar atrás. El deber era seguir adelante, mantener la formación, regresar con los que quedaban vivos. Pero su alma se partió un poco más
con cada punto de fuego que veía caer desde el cielo. Los minutos siguientes fueron un caos de gritos, disparos y motores agonizantes. Los Mustang de escolta descendieron como ángeles vengadores, protegiendo a los bombarderos con maniobras imposibles. Uno tras otro, los cazas enemigos fueron cayendo. El cielo, al fin, comenzó a despejarse. Cuando el reloj marcó las 06:21, el comandante en tierra recibió el mensaje que había esperado con el corazón en la garganta. Objetivo destruido. Formación en regreso. La noticia corrió como un relámpago por la base. Los técnicos, los cocineros, los médicos, todos salieron a los patios a mirar el cielo vacío. Sabían que muchos no volverían, pero también sabían que lo imposible había sido hecho. A más de 3.000 metros, los aviones giraban rumbo a casa. El sol ya dominaba el cielo y sus rayos se reflejaban en los fuselajes agujereados, transformándolos en espejos dorados que brillaban sobre el horizonte. Era como si cada uno de esos puntos luminosos llevara en su interior una historia, una promesa, una vida suspendida entre la gloria y la nada. Edward Monroe miró hacia abajo, al mundo que ardía en silencio, y pensó en las palabras que había escuchado de su general antes de despegar. No volamos para destruir, volamos para que un día nadie más tenga que hacerlo. Mientras su avión se perdía en la distancia, el cielo recuperó su calma. El rugido se desvaneció. Solo quedaba el eco y la historia de aquellos 10 minutos que cambiaron el curso de la guerra. El cielo de regreso era diferente. Ya no rugía como una tormenta metálica, ni temblaba con el fuego enemigo. Era un cielo herido, atravesado por estelas de humo, manchas negras y el eco lejano de las explosiones. Los aviones que seguían volando parecían fantasmas, alas perforadas, pintura quemada, motores tosiendo como viejos pulmones cansados. De los más de 200 que habían despegado aquella madrugada, solo 143 seguían en el aire. El capitán Edward Monroe mantenía el rumbo con el rostro cubierto de hollín y los ojos secos de tanto humo. No sentía las manos. Ni siquiera estaba seguro de cuántas horas llevaba volando. El reloj marcaba las 07:10, pero el tiempo, allá arriba, ya no tenía sentido. Cada minuto era una victoria. El copiloto Reynolds revisaba los instrumentos, todos con agujas tambaleantes. El combustible estaba al límite y el sistema hidráulico no respondía. Si una válvula más se rompe, no llegamos, murmuró. Monroe asintió, sin mirar. Había pasado tanto miedo que ya no podía sentirlo. Solo quedaba una certeza muda. Había cumplido la misión. El resto pertenecía a Dios. En la cabina trasera, el artillero Parker mantenía las manos sobre la ametralladora, aunque ya no había enemigos a la vista. Frente a él, la foto de Mary seguía pegada con cinta, manchada de humo. La observó largo rato. Su mente intentaba procesar lo imposible, los gritos por la radio, los destellos en el cielo, el amigo que desapareció en un punto de fuego. Nadie les había dicho que sobrevivir también dolía. Debajo de ellos, el Canal de la Mancha resplandecía bajo el sol. Parecía un espejo tranquilo, pero en el aire aún flotaba la tensión de los que no sabían si sus alas resistirían hasta tierra firme. El aire olía a metal caliente y miedo seco. Los pilotos no hablaban, solo respiraban en sincronía, como si una palabra fuera suficiente para romper la frágil calma. «Bravo 1 a todos los escuadrones», dijo Monroe con voz quebrada por la estática. «Verifiquen daños, mantengan altura, nos vemos en casa». Hubo un silencio largo, seguido por respuestas intermitentes. Algunos números de identificación no respondieron. Los que sí lo hicieron con voces cansadas, casi irreconocibles. La guerra envejecía a los hombres en cuestión de minutos. A las 07:32, la costa inglesa apareció en el horizonte, envuelta en una neblina dorada. Los operadores de radar en la base de Duxford comenzaron a gritar de emoción. «¡Vuelven! ¡Están regresando!».
La noticia corrió por los hangares, por los dormitorios, por la cocina, donde los cocineros dejaron caer cucharas al suelo. Todos salieron al aire libre mirando hacia el cielo. El general James Anderson estaba de pie frente a la torre de control. No llevaba gorra, el viento agitaba su cabello gris. En sus manos sostenía un cigarrillo apagado, olvidado. Cuando escuchó los primeros motores a lo lejos, su expresión cambió. Era una mezcla de alivio y culpa. Sabía que el costo sería terrible, pero también sabía que esa mañana la historia había cambiado para siempre. Los primeros bombarderos comenzaron a descender. El Iron Maiden fue el tercero en llegar. La pista estaba llena de humo y polvo levantado por los aterrizajes. Los técnicos corrían de un lado a otro, guiando con bengalas naranjas. Monroe bajó el tren de aterrizaje con un chirrido áspero. El avión tembló violentamente al tocar tierra, pero resistió. El sonido del impacto fue como un corazón volviendo a latir. Cuando las hélices se detuvieron, por primera vez en horas, reinó el silencio. Solo el crepitar de los motores calientes llenaba el aire. Los hombres salieron uno a uno, tambaleando, cubiertos de hollín, sudor y sangre seca. Algunos reían, otros lloraban, otros simplemente se arrodillaron y besaron el suelo. Parker bajó último, con la foto de su esposa apretada en el puño. Caminó unos metros, se giró hacia el avión y lo miró en silencio. El Iron Maiden había vuelto, pero no intacto. Tenía agujeros en las alas, fragmentos de metralla incrustados en la cola y una pintura que ya no brillaba. Parecía un animal viejo, exhausto. Sin embargo, había sobrevivido, y eso bastaba. A unos metros, Reynolds se sentó en el suelo y comenzó a reír con lágrimas mezcladas al polvo. «Lo hicimos», decía. «Nadie lo creerá, Eddie». Monroe no respondió. Simplemente miró al cielo, donde el humo aún flotaba como cicatrices. Sabía que la mitad de sus hombres no regresaría, y aún así, lo imposible había sido cumplido. El general Anderson se acercó a ellos. Su uniforme estaba cubierto de ceniza, sus ojos hundidos. Se detuvo frente al capitán, lo miró en silencio y extendió la mano. Monroe la estrechó sin decir palabra. El general solo murmuró: «El mundo no entenderá lo que hicisteis hoy, pero un día alguien contará esta historia». Y se alejó, caminando lentamente entre los restos de los aviones que no lograron aterrizar. A medida que la mañana avanzaba, la base volvió a llenarse de ruido. Ambulancias, camillas, mecánicos, médicos, fotógrafos militares. Los nombres de los desaparecidos se escribían en pizarras junto a los hangares. Cada línea era una herida nueva, pero entre las lágrimas había también orgullo, porque todos sabían que habían sido parte de algo que ningún ejército del mundo había logrado. Coordinar 200 despegues en 10 minutos, golpear el corazón del enemigo y regresar con dignidad. Al mediodía, el Iron Maiden descansaba en la sombra del hangar. Un mecánico encendió una radio portátil. La voz del locutor anunciaba: «A primera hora de la mañana, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ejecutó la mayor operación aérea jamás realizada en territorio enemigo. El éxito ha sido total, las pérdidas considerables, pero el impacto decisivo». Los hombres se miraron sin hablar. Para el mundo era un titular, para ellos era una vida. Al caer la tarde, el sol dorado bañaba las pistas. Monroe caminó solo entre los restos de los bombarderos. Pasó la mano por el metal frío, por los agujeros que marcaban dónde había pasado la muerte. Luego miró hacia el oeste, hacia donde el cielo se oscurecía lentamente. Pensó en los que no volverían. Pensó en lo que significaba imposible. Esa noche, cuando el silencio volvió a la base, los pilotos que quedaban se reunieron alrededor de una fogata improvisada. Nadie hablaba, solo se escuchaba el crepitar del fuego y a lo lejos el eco lejano de un motor que aún buscaba regresar. Y entre las sombras alguien susurró: «Tal vez el cielo no sea un lugar en el que se va después de morir.
tal vez sea el lugar que cruzamos para darle sentido a la vida. El fuego iluminó sus rostros cansados, y en aquel instante, por primera vez en todo el día, los hombres sonrieron. La noticia comenzó como un rumor entre los operadores de radio. Un mensaje interceptado, una transmisión incompleta, un código que viajaba de base en base. En menos de una hora, los canales aliados ardían con una frase que parecía imposible. Estados Unidos ha lanzado más de 200 aviones en 10 minutos, y todos alcanzaron su objetivo. Lo que había sido un secreto militar se convirtió en un terremoto mediático. En Londres, los periódicos interrumpieron las rotativas. En Washington, los altos mandos convocaron conferencias de emergencia. Y en Berlín, los analistas alemanes revisaban mapas con incredulidad, tratando de entender cómo un ejército que apenas 3 años atrás había sido subestimado, había logrado semejante hazaña logística. El operativo Morning Thunder, como fue bautizado oficialmente, no solo había destruido las fábricas de Amiens, había destruido el mito de que el poder aéreo alemán era invencible. Por primera vez, los pilotos aliados habían demostrado que la coordinación perfecta entre hombres, máquinas y fe podía romper cualquier barrera técnica o psicológica. En la Casa Blanca, el presidente Roosevelt escuchó el informe con el rostro serio, rodeado de generales y asesores. Cuando terminaron de leer los resultados, el silencio llenó la sala. El mandatario se quitó las gafas, las limpió lentamente y dijo: «No es una victoria, es un mensaje». Y todos entendieron. El mundo entero lo entendería pronto. A las pocas horas, la BBC transmitió la noticia al planeta. A las 5 de la madrugada, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ha ejecutado la mayor misión aérea de la historia. 200 bombarderos despegaron en perfecta sincronía, desafiando las previsiones meteorológicas, las probabilidades y al enemigo. El cielo, esta vez, perteneció a la libertad. En las calles de Londres, la gente se abrazaba. Los obreros dejaron las fábricas. Los niños corrían con periódicos en la mano. Los soldados heridos sonreían desde sus camillas. Por primera vez en meses había esperanza tangible, medible, ruidosa. El miedo comenzaba a retroceder. Mientras tanto, en la base de Duxford, la realidad seguía siendo más cruda. Los pilotos sobrevivientes eran celebrados como héroes, pero en sus ojos no había gloria, solo cansancio. El capitán Edward Monroe no asistió al banquete improvisado. Permaneció junto al hangar, mirando las alas rotas de su avión. Cada agujero en el fuselaje era un nombre, una ausencia. El rugido del día anterior aún resonaba en su cabeza como un eco interminable. El general Anderson, al enterarse del impacto mundial de la operación, mandó llamar a Monroe. Cuando el capitán entró en su oficina, el general no lo saludó con honores ni aplausos. Solo le ofreció un vaso de whisky y dijo: «El mundo está celebrando». Monroe permaneció en silencio. «Pero nosotros sabemos cuánto costó». El capitán asintió. Ninguno de los dos bebió. Aquel mismo día, el mando alemán convocó una reunión urgente en Rastenburg. El alto mando de la Luftwaffe presentó fotografías aéreas del complejo destruido. Los generales golpeaban la mesa exigiendo explicaciones. ¿Cómo pudieron lanzar 200 aviones sin ser detectados? ¿Cómo pudieron mantener la formación? Nadie tenía respuestas, solo un silencio incómodo, porque por primera vez comprendieron que la guerra había cambiado de manos. Esa noche, los periódicos alemanes no publicaron nada. Los civiles veían el humo en el horizonte y preguntaban qué había pasado. Las autoridades respondían con evasivas, pero la verdad se filtró de boca en boca. Los americanos dominaron el cielo, y esa frase, más que las bombas, comenzó a corroer la confianza del Reich. Mientras tanto, en el otro lado del Atlántico, las familias recibían telegramas. Algunos con alegría, otros con devastación.
Mary Parker, la esposa del artillero, abrió el sobre con manos temblorosas. El mensaje decía: su esposo, John Parker, ha regresado con vida. Estado estable, misión cumplida. Ella cayó de rodillas, entre lágrimas. Al otro lado del país, una madre en Kansas recibió uno diferente. Lamentamos informar que su hijo Charles Miller no regresó. Las palabras parecían impresas en hielo. La misma operación que había levantado la moral del mundo dejaba tras de sí un océano de ausencias. En las universidades, los estudiantes discutían la proeza como un triunfo técnico sin precedentes. Los matemáticos hablaban de sincronización milimétrica, los ingenieros de precisión mecánica, los estrategas de coordinación. Pero en los cuarteles, los pilotos sabían que lo que había sostenido aquella misión no era ninguna ecuación, era la fe ciega en algo más grande que ellos mismos. El general Anderson resumió esa verdad en su informe final. No fue la fuerza la que nos mantuvo en el aire, fue la creencia de que, incluso en el caos, el hombre puede crear armonía. Y esa frase comenzó a circular en folletos, discursos, carteles, radios, películas de propaganda. En cuestión de semanas, Morning Thunder se convirtió en símbolo, el ejemplo que demostraba que lo imposible no era un límite, sino un desafío. En las bases aéreas de Italia, África y el Pacífico, los pilotos escuchaban la historia con los ojos encendidos. 200 en 10 minutos, decían, y sonreían con un tipo de esperanza que no se ve en los libros. La esperanza del que sabe que la locura puede funcionar si se hace con el corazón correcto. En la primavera de 1944, los comandantes aliados citaron el operativo Morning Thunder como referencia para la mayor operación aérea de la historia, el Día D. Las lecciones aprendidas en aquella mañana, la sincronización, la coordinación, la fe, se convirtieron en la columna vertebral de la invasión de Normandía. Cada soldado que cruzó el canal, cada avión que sobrevoló Francia, llevaba en la memoria el rugido de esos 200 bombarderos que se negaron a creer en lo imposible. Y aunque el público celebraba la hazaña como un milagro tecnológico, los hombres que la ejecutaron sabían otra verdad, que detrás de cada vuelo había una oración, detrás de cada explosión un sacrificio, y detrás de cada victoria un nombre que ya no volvería a pronunciarse. Al final del día, el general Anderson escribió una carta que nunca envió. La dejó sobre su escritorio, dirigida a los hombres que volaron conmigo. Decía así: el mundo verá nuestras cifras, nuestras fotografías, nuestros informes, pero solo nosotros recordaremos el sonido, el rugido de los motores, el silbido del viento, el silencio después de la tormenta. Nadie más sabrá que ese sonido no era el de la guerra, era el de la humanidad empujando sus límites. La carta quedó guardada entre papeles, olvidada por años, hasta que, décadas después, un historiador la encontró y comprendió lo que el general había querido decir, que aquella mañana los hombres no solo ganaron una batalla, ganaron algo más grande, el derecho de creer que lo imposible puede hacerse realidad. Pasaron los años. Las bases que una vez rugieron con motores y órdenes, ahora dormían bajo la hierba alta. Los hangares se habían oxidado, las torres de control eran esqueletos silenciosos, y en el aire solo quedaba el viento. Pero si uno caminaba por las viejas pistas de Duxford al amanecer, aún podía escuchar algo, un murmullo lejano, casi un suspiro, el eco de los motores que un día desafiaron lo imposible. El capitán Edward Monroe sobrevivió a la guerra. Regresó a su hogar en Ohio con 27 años, un corazón cansado y un alma llena de fantasmas. Durante décadas, no habló del Morning Thunder. No buscó medallas ni homenajes. Trabajó como mecánico, se casó, tuvo 2 hijos. Y cada vez que alguien le preguntaba por la guerra, respondía lo mismo: fue solo un día.
pero lo recordaré toda mi vida. Los años se convirtieron en décadas. La televisión llenó los hogares. Los autos reemplazaron a los caballos. Los jóvenes dejaron de mirar al cielo y comenzaron a mirar pantallas. Pero en cada 11 de febrero, Monroe salía al porche de su casa antes del amanecer, se sentaba en silencio y encendía una radio antigua. A veces, al fondo del dial, entre interferencias, escuchaba un zumbido que le erizaba la piel. No era una estación, era un recuerdo. En 1979, un periodista lo localizó para entrevistar a los últimos sobrevivientes del operativo. Monroe aceptó, aunque con reticencia. La entrevista comenzó en su taller, entre llaves inglesas y olor a aceite. El periodista le preguntó, ¿qué se siente haber participado en una misión que cambió la guerra? El viejo capitán lo miró con calma y respondió, cambió la guerra, tal vez, pero no cambió al hombre. Seguimos peleando, solo que ahora lo hacemos con mejores máquinas. El periodista guardó silencio. Aquel anciano no hablaba como un héroe, sino como alguien que había visto demasiado, y quizás por eso sus palabras eran las más verdaderas. Con el tiempo, la historia del Morning Thunder se convirtió en material de archivo. Películas, documentales, libros. Los jóvenes pilotos de nuevas generaciones la estudiaban como una lección de estrategia, no como un testamento de humanidad. Nadie hablaba del miedo, del olor a metal caliente, del peso de las ausencias. Solo quedaban cifras, diagramas, estadísticas. El alma se había perdido entre los números, pero el destino tiene su manera de preservar lo que importa. En 1994, 50 años después de la operación, el Museo Aéreo de Duxford organizó un homenaje. Invitaron a los sobrevivientes y a sus familias. De los 1.800 hombres que habían participado, solo quedaban vivos 27. Entre ellos, Edward Monroe, ya de 77 años, caminando con bastón y la mirada serena. El hangar estaba lleno de banderas, fotografías, recortes de periódicos amarillentos. Sobre una mesa, una maqueta mostraba los 200 aviones en formación, y en una esquina, reluciente bajo las luces, un fragmento real del Iron Maiden, una placa de aluminio con el número 201 aún grabado. Monroe se acercó despacio, pasó la mano por el metal frío y sintió el escalofrío del pasado regresar como un golpe suave. Un niño que lo observaba desde lejos se acercó y le preguntó, ¿usted voló uno de esos? El viejo asintió. Sí, hijo. Yo volé en el cielo el día en que dijimos que nada era imposible. ¿Y tuvo miedo?, preguntó el niño. Monroe sonrió, pero aprendí algo. ¿Qué cosa? Que el valor no es no tener miedo. Es seguir adelante aunque lo tengas. El niño lo miró en silencio, como si hubiera escuchado una revelación, y sin saberlo, se convirtió en el guardián invisible de una memoria que no debía morir. Aquella noche, durante la ceremonia, los sobrevivientes fueron llamados uno a uno. Cada nombre resonaba en el altavoz como una campana que atravesaba el tiempo. Cuando mencionaron a Charles Miller, el amigo caído, Monroe cerró los ojos. En su mente volvió a verlo, joven, sonriendo en la cabina, levantando el pulgar antes del despegue. El mismo gesto que él repitió al aterrizar, sin saber que nunca más volverían a verse. El aplauso del público llenó el hangar, pero en los ojos de los viejos pilotos había lágrimas, no de tristeza, de gratitud. Después del acto, un periodista le preguntó a Monroe si se sentía orgulloso. El anciano lo pensó un momento. Orgulloso, sí, dijo, pero también triste, porque la gente habla del récord, del número, del éxito, pero no recuerdan que detrás de cada minuto había un hombre, y detrás de cada hombre una historia que nadie contó. Miró hacia la pista, donde un grupo de jóvenes mecánicos preparaba una demostración con aviones restaurados. Las hélices comenzaron a girar, el aire vibró. Por un instante, el sonido llenó el hangar con la misma fuerza de antaño, y Monroe sonrió. «Escucha eso», dijo.
No es ruido, es memoria. Un año después, el capitán falleció en su sueño, a los 78 años. Sus hijos encontraron entre sus pertenencias una pequeña caja de metal oxidado. Dentro había una carta amarillenta, escrita con tinta desvaída. Decía: si algún día alguien me pregunta qué fue el Morning Thunder, dile que no fue una batalla. Fue una oración hecha de acero y fuego, y que cada bomba que cayó llevaba un pedazo de miedo y de fe. Porque incluso en la guerra hay momentos en que el hombre no destruye, sino que demuestra de qué está hecho. La carta fue enviada al museo, donde se exhibe hasta hoy junto a la placa del Iron Maiden. Miles de visitantes la leen cada año. Algunos pasan de largo, otros se detienen y lloran sin saber por qué, porque hay palabras que atraviesan el tiempo y silencios que aún resuenan. Cada aniversario, los motores se encienden una vez más, no para la guerra, sino para recordar. Los pilotos actuales, nietos de aquellos hombres, despegan uno tras otro en perfecta formación, y cuando los aviones se elevan hacia el amanecer, la multitud guarda silencio. Durante 10 minutos, el cielo se llena de rugidos, exactamente como en 1944, y cuando el último avión desaparece en la bruma, alguien siempre susurra: lo creyeron imposible, hasta que lo hicieron. A veces, entre el sonido de los motores, alguien dice haber escuchado algo más. Una voz vieja, tenue, viajando con el viento, tal vez la del propio Monroe, repitiendo su enseñanza al niño de aquel museo. El valor no es no tener miedo, es seguir adelante aunque lo tengas. Y entonces el público aplaude, no por la guerra ni por la victoria, sino por la memoria, por los hombres que volaron en la oscuridad para que otros pudieran mirar el amanecer, por el rugido que unió a la humanidad en un instante de fe, de fuego y de destino. El eco del cielo aún vive, no en las máquinas ni en los monumentos. Vive en el corazón de cada persona que alguna vez miró hacia arriba y creyó, aunque fuera por un segundo, que nada es imposible. Dicen que el tiempo borra todo, pero hay sonidos que no se apagan, aunque pasen siglos. Sonidos que viven en los huesos del mundo. El rugido de aquellos motores, el temblor del aire, el eco que cruzó el cielo en 1944, todavía respira en algún lugar, como un corazón que se niega a detenerse. Aquel día, los hombres no lucharon por gloria ni por medallas. Lucharon por una idea, simple, luminosa y casi infantil, que el miedo no podía decidir el destino de la humanidad. Y cuando el reloj marcó las 05:00 de la madrugada, no solo despegaron aviones, despegó una creencia, la creencia de que el hombre puede construir orden dentro del caos, valor dentro del miedo, fe dentro de la destrucción. La historia registró fechas, nombres, coordenadas, victorias. Pero lo que realmente ocurrió aquel amanecer fue algo que los libros no pueden medir, una pequeña revelación humana. El descubrimiento de que incluso en medio de la guerra, el alma aún puede mirar al cielo con esperanza. Con los años, las voces se apagaron. Los pilotos murieron, las bases se cubrieron de polvo, los nombres se borraron de los uniformes. Pero cada vez que el viento sopla sobre las viejas pistas de Duxford, el aire parece recordar. El sonido viaja entre las hierbas, las luces del amanecer pintan las nubes y por un instante todo vuelve a ocurrir. Los motores rugen, los hombres gritan órdenes, el cielo se abre en un resplandor dorado. Nada se perdió realmente, solo cambió de forma. Porque las hazañas no viven en los monumentos, viven en las manos que trabajan, en las voces que se levantan cuando todos callan, en cada persona que se atreve a decir: sí, se puede. El general Anderson solía decir que no hay imposibles, solo relojes mal sincronizados. Y quizás tenía razón. La perfección de aquella mañana no fue un milagro de ingeniería, sino una coreografía de corazones latiendo al mismo ritmo. El milagro
no fue lanzar 200 aviones, fue que 1800 hombres creyeran al mismo tiempo que podían hacerlo. En las décadas siguientes, los historiadores seguirían discutiendo la táctica, los ingenieros analizarían la logística, los estrategas citarían el ejemplo. Pero los que realmente entendieron fueron los que estuvieron allí, los que escucharon el viento, los que sintieron el temblor del suelo, los que vieron el amanecer sobre las alas perforadas. Ellos supieron que aquel rugido no era el de la guerra, era el de la humanidad, empujando sus límites un poco más allá. Hoy, los niños visitan museos, miran las viejas fotografías, leen las cifras, escuchan los relatos digitalizados de voces que ya no existen, y sin saberlo, se conectan con algo que está en su propio ADN, la necesidad de creer en lo imposible, porque al final, eso es lo que somos, seres que tropiezan, caen, sangran, pero siempre vuelven a levantarse, una y otra vez. Cuando cae la noche sobre las pistas antiguas, el viento vuelve a soplar, las luces del hangar se apagan y solo queda el silencio. Un silencio que no es vacío, sino memoria. El mismo silencio que precedió al rugido aquella madrugada. El mismo que acompaña a cada acto de fe humana. Y si uno escucha con atención entre las ráfagas del viento, puede oírlo aún. Una voz lejana, cansada, tal vez la de un viejo capitán repitiendo sus últimas palabras al niño del museo. El valor no es no tener miedo, es seguir adelante aunque lo tengas. Esa frase, pequeña como una chispa, es lo que quedó de toda una guerra. Y quizás lo único que siempre debió quedar. Porque un día, en un rincón olvidado del cielo, un grupo de hombres demostró que el coraje no es un arma, es una forma de oración. Y desde entonces, cada vez que un avión despega, cada vez que un ser humano se atreve a desafiar lo imposible, el cielo responde con un susurro, un eco, un recordatorio. Hubo un día en que lo creyeron imposible, y sin embargo, lo hicieron. Final cinematográfico, fade out, sobre el amanecer, una pista vacía, la cámara se eleva lentamente, el viento sopla sobre la hierba. En el horizonte, un avión solitario cruza el cielo dorado. La pantalla se vuelve negra y las palabras aparecen simples, silenciosas. Dedicado a los hombres que volaron cuando el mundo dudaba. Suscríbete, porque cada historia como esta mantiene viva la memoria del valor humano.